Bienvenidos a un programa más de Asesoría a su alcance. El día de hoy les traemos un tema que es de mucho interés, que es de gran importancia y es sobre los requisitos para obtener una licencia de cuido. Sabemos que enfrentar una situación de cuido de un familiar es una cuestión muy compleja, es muy dura y que muchas veces implica una carga emocional y física muy grande que impide que se pueda llevar el balance normal entre la jornada laboral que teníamos con el trabajo de cuido que se nos enfrenta en este momento. Por eso es que es tan importante que conozcamos sobre las licencias de cuido, cuáles son sus requisitos, sus procedimientos, y para eso tenemos con nosotros a la compañera Tatiana Ulloa Valverde, asistente del Departamento Laboral de APSE. Tatiana, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola Nati, buenas tardes Nati y a la afiliación que nos está viendo. Efectivamente sí, es un tema que nos consulta mucho acá en la APSE. Y una licencia de cuido siempre se trata de una situación inminente, una situación de urgencia que se debe atender de inmediato. Y además es importante conocer cuáles son los derechos que como trabajadores tenemos para solicitar estas licencias. Sí, claro, sobre todo eso, ¿verdad? Que las licencias son de carácter inmediato, son situaciones que no podemos esperar 15, 10 días, un mes, y por eso es tan importante que conozcamos cuál es el procedimiento. Tati, para el cuidado de un familiar enfermo, ¿qué tipos de licencias existen? ¿Funcionan igual para todas clases de puestos? Porque sabemos que en el MEP existen pues diversidad de puestos. ¿Cuáles son estos tipos de licencias? Bueno, muy buena pregunta. Primero quisiera aclarar un poquito que estas licencias, ¿para quién, o sea, a quién van dirigidas? O a quién puedo yo cuidar. Se trata siempre de parientes en primer grado. Entonces el trabajador tendría derecho a cuidado de su madre, padre, hijos, cónyuge. Si la persona no está casada, sino que vive, por ejemplo, en unión libre, demostrarlo mediante un acta de un notario, pero para que sepan, antes de entrar en el tema, que es para cuidado de parientes en primer grado. Yo quise primero hablar de las licencias que son de una semana, antes de entrar en la otra licencia que es un poquito más compleja. Entonces es importante, acá vamos a proyectar que se trata de, cuando hablamos de licencias de una semana, va a depender del tipo de puesto que la persona tenga. Recordar siempre que la licencia es con goce total de salario. Claro. En el caso de un conserje, el artículo 30, inciso B, da el derecho para cuidar a un familiar enfermo. Entonces, que esa persona, que ese conserje se asesore bien de cómo se solicita esta licencia. En el caso de las personas que trabajan en la cocina, el artículo 18, inciso B, del reglamento de trabajadores de comedores también da este derecho. Y para título 2, que hablemos de docentes, técnicos docentes, administrativos docentes, el artículo 165 del Estatuto de Servicio Civil, en su inciso B, también da este derecho. Entonces es una semana de tiempo que se tiene, que a veces funciona bien como para después seguir con el trámite de la otra licencia si es que el familiar requiere un cuidado mayor, pero sí es importante que sepan esta información y cuáles son los requisitos de estas licencias de la semana, llenar un formulario y aportar un documento probatorio, un documento que el jefe inmediato considere idóneo para demostrar la enfermedad de ese familiar. Yo creo que es importante resaltar esto que nos dice Tati, de que para esta licencia de una semana está estipulado en diferentes reglamentos dependiendo del puesto que usted tenga, ¿verdad? Entonces que usted vaya y busque y se asesore en el reglamento de su puesto, porque ahí es donde va a estar estipulado y regulado esta licencia de una semana. Ahora sí, para la licencia de cuido que establece la tercera convención colectiva, esta sí es general para todos los puestos. Sí, eso es importante. ¿Quiénes tendrían derecho a la licencia del artículo 64 de la tercera convención colectiva? El derecho es para todos los funcionarios, indistintamente del puesto en el que laboren. A mí me gusta hablar de la licencia de una semana para, lo que dijimos antes, para aquellos puestos que pueden solicitarla mientras hacen el trámite de esta licencia. Claro. Entonces es importante que tengan claro que todos los trabajadores, si usted es oficinista, si usted es agente de seguridad, docente, cocinera, todos tenemos el mismo derecho de acuerdo con la convención colectiva.
¿Cuáles son los requisitos para obtener esta licencia de cuidado, que es hasta para un mes, ¿verdad? La que establece la convención colectiva. Bueno, en los requisitos es indispensable, bueno, como vamos a proyectarlo a continuación, son 2 requisitos importantes y básicos. Que primero es el formulario de solicitud de licencias con goce de salario. Ese formulario está en la página del MEP, y si la persona pues no sabe cómo descargarlo, nos puede solicitar a nosotros la colaboración al Departamento Laboral de APSE, y con mucho gusto. Entonces ese formulario se debe llenar, tiene que ir firmado por la persona interesada y por el jefe inmediato, y el dictamen médico. El dictamen tiene que ser de la caja o del INS. Esa es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Puedo con un dictamen de un médico privado? No, el dictamen debe ser de la caja o del INS, o en su defecto que ese dictamen de un médico privado, la caja se lo haya homologado, sí, para realizar el trámite. Este dictamen, esto es súper importante, tiene que llevar requisitos indispensables, como es la fecha de emisión del dictamen, el nombre completo y el número de cédula del paciente, el nombre completo y el código del médico, el diagnóstico que se le da a ese paciente, el periodo por el cual se requiere el cuidado, y por supuesto la cancelación de los timbres. Ahora vamos a proyectar un ejemplo, ¿sí?, de un dictamen médico. Esto es de una licencia que tramitamos hace unos días, y este ejemplo es muy bueno porque el dictamen trae los requisitos muy bien establecidos. Por ejemplo, en este dictamen se ve el nombre de la persona que requiere el cuidado, el número de cédula, cuándo recibió la atención, el nombre del doctor, el código del médico, el diagnóstico que se le está dando a la persona, y además el periodo por el que requiere cuidado. Eso es importante, Nati, que diga de qué fecha a qué fecha, porque a veces pasa que en los dictámenes nada más les dicen por un mes, pero necesitamos, yo sé que a veces puede sonar lógico, pero el Ministerio de Educación así lo solicita. Que sea lo más específico posible. Claro, por ejemplo, que diga del 12 de mayo al 12 de junio, por poner un ejemplo. Y de preferencia también, compañeros, si les pueden anotar cuál va a ser la persona que se va a dedicar al cuidado de ese paciente. Porque a veces pasa que en el MEP, por ejemplo, hay 2 hijos de la persona que se enfermó. Y entonces y los 2 trabajan en sí, los 2 trabajan en el MEP. Es importante tener claro que solo una persona es la que se debe dedicar a ese cuidado. Y algo también, una recomendación, que antes de solicitar ese dictamen, que nos consulten acá en APSE cómo tiene que ir el dictamen, cuáles son los requisitos, para que ya la persona vaya con todo listo y le diga a la persona que lo va a atender en la caja: yo soy trabajador del MEP, tengo derecho a una licencia por la convención colectiva y me están solicitando esto. Sí, de hecho nos explicabas ahora que es muy importante que en este dictamen, desde que se va a solicitar, ya se solicite con todos los requisitos para facilitar precisamente ese proceso. ¿Cuánto tardan en aprobar una licencia de cuidado ya cuando vos presentaste el formulario y el dictamen? Claro, esa pregunta es muy válida, porque cuando se trata de una situación de salud, recordemos que es algo urgente. Entonces, jamás nos pueden decir que van a durar 10 días en contestarnos, sino que la unidad de licencias sí le debe dar prioridad a estos casos. Perfectamente yo puedo solicitar una licencia hoy, y en el plazo, bueno, también a veces dependiendo la hora, de mañana o pasado mañana, exagerando, debería de estar ya esa licencia revisada o notificada. Entonces recordar que no se debe pasar por alto que, bueno, y máxime si se hace acá en APSE, nosotros en Laboral le damos seguimiento a que se trata de situaciones urgentes, porque si yo necesito cuidar a mi mamá, por ejemplo, no es que la ocupo cuidar dentro de una semana, es que la tengo enferma y tengo que cuidarla ya, de inmediato. Yo creo que eso es muy importante resaltarlo, porque puede suceder que la persona se sienta muy estresada con un diagnóstico que le llegó de repente, una situación que fue de emergencia, y que se quede como paralizada en, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo gestiono el trabajo? ¿Será que tengo que renunciar? ¿Será que, verdad, que qué hago en ese tiempo mientras me aprueban? Porque estamos tal vez muy acostumbrados a que los procesos en el Estado a veces son un poco más lentos, engorrosos, que para este procedimiento es bastante rápido, es muy de inmediato la respuesta.
¿Cómo se notifica a la persona? ¿Le llega por correo? ¿Es a través de APSE? ¿Cómo es la notificación? Bueno, cuando el trámite se hace acá en APSE y ya la licencia se aprueba, la unidad de licencias notifica a la APSE, notifica al interesado y al centro educativo. En la misma notificación van todos copiados, o centros educativos donde la persona labora. Por eso es muy importante recordar que yo puedo disfrutar una licencia hasta que la tenga otorgada. Entonces, hasta que la unidad de licencias me notifica ese documento que dice, rige y vence, entonces ya yo puedo disfrutar de la licencia, exacto, porque a veces hemos tenido casos de afiliados que por desconocimiento presentan los documentos y se van, ¿verdad? Y eso jamás, nosotros siempre les recordamos eso, que la licencia tiene que estar notificada, y es precisamente por lo que vos decías ahorita, que la persona atraviesa una situación familiar complicada. Sí. Entonces, en ese momento están desesperados, a veces no se actúa como de la forma más objetiva porque la situación pues es complicada. Entonces nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo una afiliada que era como de la zona de corredores, que tenía a la hija internada en el hospital de niños, ella estaba en un albergue del hospital y se comunicó con APSE, nosotros le llenamos el formulario, logró que se lo firmaran digitalmente, no tuvo que venir hasta aquí. Todo se hizo estando la afiliada en el albergue del hospital de niños, ¿verdad? Entonces, y nos pidieron asesoría porque pasa eso, que la persona se desespera y puede cometer algún error, y eso es lo que quisiéramos evitar. Sí, justamente resaltar, ¿verdad?, que tal vez uno no está con la cabeza más fría en esos momentos, que está pasando por muchas emociones, que aquí en APSE existen las personas adecuadas para asesorarles y que ahí sí ellos más bien pueden llevar todos estos procedimientos que son tal vez más técnicos y que en ese momento nosotros no nos sentimos en capacidad de llevar solos, ¿verdad? Que aquí en APSE del Departamento de Laboral les pueden acompañar. Una pregunta que nos han hecho es, porque el formulario de requisito debe ir firmado por el jefe inmediato. ¿Se puede dar que el jefe se niegue a firmar este formulario? ¿Bajo qué argumentos? Claro, bueno, es un requisito, como vos decís, un requisito indispensable que el formulario lleve la firma del jefe inmediato o de los jefes inmediatos si se elabora en varios centros educativos. Pero lamentablemente ha pasado muy poco, pero sí ha sucedido que tal vez el director se niega a firmar. En realidad, recordar que esta licencia es un derecho que a todos los trabajadores les da la convención colectiva. Entonces, el director o su jefe nada más tiene que firmar para darse por enterado. No es que él es quien le va a aprobar un permiso, no. ¿Por qué? Porque es un derecho que nos da la convención. ¿Qué hacer si se niega entonces? Claro. Sabiendo que es un derecho, ¿qué hacer si un jefe se niega a firmar este formulario? Sí, Nati, en ese caso lo más recomendable es que la persona afiliada de manera inmediata se comunique con la APSE, porque como dijimos antes, se trata de una situación urgente. Claro. No se pueden esperar que 10 días a que me contesten, no, que se comuniquen de inmediato con la APSE para que los asesoremos, y han habido casos en los que la APSE ha tenido que intervenir, ya sea con supervisores, con directores regionales o con otras instancias superiores del MEP. Entonces, en ese caso, no dejar pasar días, ni ¿cómo se llama?, ni permitir que suceda eso, porque es un derecho que tenemos. Ok, perfecto. Ya para terminar, una pregunta que también nos hacen mucho es, ¿qué sucede si el familiar que está atravesando la enfermedad requiere cuidados que sobrepasan ese mes que establece la convención colectiva? Claro, bueno, la misma convención colectiva da el derecho de que se puede solicitar una prórroga de un mes, o sea, hasta por un mes adicional. Entonces, si su familiar requiere de mayor cuidado, se puede solicitar la prórroga ante la instancia de la Junta Paritaria. Para eso hay que igual llenar hay un machote para una carta que está en la página del MEP. Si la persona no sabe cómo hacerlo o dónde encontrarlo, que se comuniquen con Laboral para nosotros poderlos orientar, porque ya entonces, ese trámite es diferente. Eso te iba a decir, es un proceso diferente al primero que se hizo, no es que voy a volver a presentar el mismo formulario con el dictamen y me dan un mes más, es otro formulario. Ajá, de hecho ya ni siquiera hay que llenar ese formulario, sino que es como una carta, como un machote que hay en la página, y eso ya no se envía a la unidad de licencias, sino que se envía a la Junta Paritaria. Nosotros hemos solicitado, bueno, cualquier cantidad de licencias, de extensiones de licencias, y el formulario, el dictamen es diferente porque ya tiene que indicar
indicar otras fechas. Okay. Ahora, también es importante aclarar una parte que es con respecto a cuáles tipos de enfermedades o en qué casos no se podría aplicar esta licencia. Bueno, la Caja del Seguro tiene licencias que se otorgan por menores de edad que están gravemente enfermos, que lo establece la ley 7756, o si lamentablemente se tiene a un familiar en fase terminal. Entonces, para eso ya hay una licencia que da la Caja. Máxime que los dictámenes lo dicen, que la persona está en una fase de enfermedad terminal o que es un menor gravemente enfermo, entonces no se pueden dar dos licencias, es para otro fin, o sea, esa licencia que da la Caja es para otro tipo de casos, entonces no aplicaría, Nati, para esta del artículo 64, sí. Ok, eso es muy importante que lo tengan claro. Tati, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Esperamos que sea de muchísima utilidad para las personas afiliadas que de repente están pasando por una situación de cuidado de un familiar enfermo. Y les invitamos de una vez a que circulen este programa si conocen a personas que están pasando por una situación así, que ocupan asesoría. Nuevamente decir y resaltar que la APSE está en total disposición de acompañarles desde el Departamento de Laboral. Y enviarles un abrazo solidario a cualquier persona afiliada que esté pasando por una situación así. Sabemos que son situaciones muy duras, muy dolorosas y que no se tienen que atravesar en soledad, sino más bien desde la solidaridad y en colectivo, y por eso es que de APSE Sindicato ponemos a disposición este tipo de asesorías con este tipo de programas o desde el Departamento de Laboral para poder acompañarles de la mejor manera. Para cerrar, vamos a la sección Agenda a su alcance. El día de hoy les presentamos un video de la presidenta de la APSE, Vivian Chávez Chinchilla, sobre los planteamientos del Fondo Monetario Internacional que salieron hace pocos días, que plantea que deberían los salarios públicos congelarse hasta el año 2030. Vamos con la postura de la APSE. Ante la noticia de la sugerencia del Fondo Monetario Internacional que habla de mantener congelados los salarios del sector público hasta el año 2030, APSE Sindicato alza la voz en reclamo de todos los trabajadores del sector público y en particular de quienes laboramos en el sector educación. Desde que fue aprobado el combo fiscal de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Empleo Público, el último incremento que hemos recibido los funcionarios públicos fue el correspondiente al año 2020, a pesar de registrarse un notable incremento en el costo de la vida. Eso ha causado un notable daño en nuestros hogares y familias, pero además raya en la discriminación con respecto a los trabajadores del sector privado, a quienes sí se les ha estado incrementando el salario mínimo de ley, tal y como lo merecen. Aunque el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que no planea tener los salarios congelados tanto tiempo, su absoluta obediencia a los dictados del presidente Rodrigo Chávez no nos ofrece ninguna seguridad sobre el tema. A nivel público se sigue señalando a los empleados públicos como presuntos responsables del desequilibrio de las finanzas públicas, mientras la realidad apunta hacia otro lado. Costa Rica es un país donde la evasión y la elusión en el pago de impuestos es una constante. Pero la acción del ministro de Hacienda no es suficiente ni enérgica para esos casos. Por otra parte, lamentablemente, esta es la línea política que sigue el ministro de Hacienda, quien recientemente fue cuestionado por permitir notables recortes al presupuesto en becas, en materia de educación, de salud, mientras que se planta de manera altanera asegurando que las leyes aprobadas para financiar esta inversión social constituyen una simple autorización de gasto y además manifiesta que la asistencia social es un mal negocio. Así es, compañeros apsinos y costarricenses. El gobierno neoliberal de Chávez considera que nuestra salud, la inversión en vivienda, en arte, cultura, deporte y por supuesto en educación pública es un mal negocio, porque para ellos tiene más importancia favorecer a las cúpulas evasoras que al bienestar
de las personas, de las familias costarricenses. Desde APSE Sindicato hacemos una primera advertencia acerca del incremento salarial de los trabajadores de la educación pública y de los funcionarios públicos en general. No aceptaremos más congelamientos salariales y tampoco que nos ofrezcan miserias como incremento en el salario. Después de tenerlo congelado 5 años. Y a la vez hacemos un llamado a nuestros compañeros de las diferentes organizaciones para unirnos y exigir al gobierno iniciar con la negociación para incrementar nuestros salarios como honestamente nos corresponde. APSE me representa. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este programa con este tema tan importante. Nuevamente invitarles a que circulen el programa entre personas que saben que pueden estar necesitando este tipo de información. Agradecerle nuevamente a Tatiana y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 5 en Asesoría a su alcance.